De maneras, feliz año a todos, a todas. Hoy está con nosotros los responsables de los programas de bienestar y quienes tienen los precios, como siempre, de Profeco. Pero antes de eso quisiera leer un posicionamiento con relación a lo ocurrido en Venezuela hace unos días. Aunque ya hubo un posicionamiento de nuestra parte, quisiera leer un posicionamiento más detallado. La posición de México frente a cualquier forma de intervención es firme, clara e histórica. A raíz de los hechos recientes en Venezuela, donde el gobierno de Estados Unidos llevó a cabo una intervención directa que derivó en la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, así como en la pérdida de vidas humanas, México reafirma un principio que no es nuevo y que no admite ambigüedades. Rechazamos de manera categórica la intervención en los asuntos internos de otros países. La historia de América Latina es clara y contundente. La intervención nunca ha traído democracia, nunca ha generado bienestar ni estabilidad duradera. Solo los pueblos pueden construir su propio futuro, decidir su camino, ejercer soberanía sobre sus recursos naturales y definir libremente su forma de gobierno. Nuestra posición está claramente consagrada en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, pero no es solo un principio nacional. La Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional establecen de manera inequívoca el respeto a la soberanía de los estados, a su integridad territorial y al derecho de los pueblos a la libre determinación. Por ello afirmamos con toda claridad que para México, y así debe ser para todas y todos los mexicanos, la soberanía y la autodeterminación de los pueblos no son opcionales ni negociables. Son principios fundamentales del derecho internacional y deben respetarse siempre, sin excepciones. La acción unilateral, la invasión, no pueden ser la base de las relaciones internacionales del siglo XXI. No conducen ni a la paz ni al desarrollo. George Washington en 1796 llamó a observar la buena fe y la justicia hacia todas las naciones, cultivar la paz y la armonía de todos. El continente enfrenta desafíos nuevos. La competencia económica global, particularmente frente al crecimiento de Asia, no se establece con el uso de la fuerza para someter a otros pueblos, sino con cooperación para el desarrollo, inversión productiva, innovación, educación y bienestar social. Sostenemos que el continente americano puede y debe avanzar hacia una nueva visión, una visión basada en la cooperación y no en la intervención. Eso implica de manera concreta, primero, el respeto pleno y restricto a la soberanía y a la autodeterminación de los pueblos. Cada nación tiene el derecho inalienable de decidir su modelo político, económico y social sin presiones externas. Segundo, la inversión productiva orientada al desarrollo en infraestructura, energía, transporte, educación, ciencia y tecnología. El desarrollo se construye. Tercero, una integración económica regional basada en cadenas productivas compartidas, comercio justo y beneficio para todos los países del continente, que nos permita ser autosuficientes como región a la par de competir con el crecimiento de Asia. Cuarto, el bienestar social como eje central del desarrollo. El crecimiento económico que no reduce desigualdades ni pobreza no puede considerarse verdadero progreso. Quinto, el diálogo permanente entre iguales. La estabilidad del hemisferio se construye con entendimiento, cooperación y respeto mutuo. México sostiene con convicción que América no pertenece a una doctrina ni a una potencia. El continente americano pertenece a los pueblos de cada uno de los países que lo conforman.
Lincoln definió la democracia como el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Benito Juárez estableció claramente que entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Esa es la visión que defendemos y seguiremos defendiendo: integración económica del continente y cooperación con respeto a la soberanía. En lo que respecta a la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, en los últimos meses hemos establecido un entendimiento con Estados Unidos basado en 4 principios: respeto a la soberanía y a la integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, respeto y confianza mutua y cooperación sin subordinación. México coopera con Estados Unidos incluso por razones humanitarias, para evitar que el fentanilo y otras drogas lleguen a su población, particularmente a las y a los jóvenes. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, no queremos que el fentanilo ni ninguna droga se acerque a ningún joven, ni en Estados Unidos, ni en México, ni en ningún otro lugar del mundo. Lo hacemos de manera responsable y decidida. Para México el objetivo central es reducir la violencia y construir una paz duradera con justicia en nuestro territorio. Los resultados están a la vista: una reducción de 37% en el homicidio doloso, cientos de toneladas incautadas de diferentes drogas ilegales, decenas de delincuentes extraditados. Sin embargo, es importante recalcar que cuando hablamos de responsabilidad compartida, respeto y confianza mutua, que esta violencia que se vive en nuestro país tiene entre sus causas la entrada ilegal de armas de alto poder desde Estados Unidos hacia México, así como el grave problema del consumo de drogas en el país vecino. De igual forma, hemos señalado que debe combatirse con firmeza a los grupos que distribuyen droga y lavan dinero, tanto en México como en los Estados Unidos. Como lo he expresado en conversaciones con el presidente Trump, la atención a las causas también es fundamental. Hemos incluso coincidido en que los valores, el apoyo familiar, la educación y la comunicación masiva son herramientas indispensables para evitar el consumo de drogas. Finalmente, es necesario reafirmar que en México manda el pueblo y que somos un país libre, independiente y soberano. Cooperación sí, subordinación e intervención no. Esta es la posición que queríamos hacer de su conocimiento el día de hoy. Vamos, si quieren, a quienes quieren los precios, luego al informe de los programas de bienestar y después contestamos sus preguntas. Adelante. Gracias, presidenta. Buenos días. Karina Vargas, de Reporte Índigo. Preguntarle, el día sábado también, a partir de lo ocurrido en Venezuela, el expresidente Andrés Manuel López Obrador pues se pronunció con un mensaje en el que reiteró su apoyo directo a usted. Saber qué responde a este mensaje. Es muy buen mensaje. De maneras, feliz año a todos, a todas. Muy contundente, como siempre ha sido él. Y no es menor lo que ocurrió de la invasión, la intervención de Estados Unidos en Venezuela. Y él, como lo hemos dicho en otras ocasiones, y hay en nuestro movimiento hay mucha unidad. Y en este caso, cuando hablamos de la no intervención, es una unidad muy amplia. Y así debe ser. Hay quien desde la derecha no está de acuerdo con esto, inclusive llama a la intervención, como los viejos conservadores del siglo XIX, porque no tienen la fuerza suficiente en el país, no tienen el apoyo popular y creen que desde fuera lo van a tener. Pero eso nunca ha sido cierto en México ni en ningún lugar. Entonces, la defensa de la soberanía está por encima de todo y siempre voy a agradecer pues el reconocimiento que hace el presidente López Obrador a mi persona. Sí, ¿ha tenido comunicación directa con el expresidente López Obrador? No, de manera directa no. ¿Buscaría alguna llamada telefónica para pues comentar sobre estos temas? No lo tengo pensado.
Él mencionó cuando presentó su libro en este video que difundió que él regresaría a la vida pública por diferentes circunstancias, entre ellas para respaldarla y defender, pues La defender su soberanía, investidura. sí. Así es. ¿Considera que esta es una situación en la cual él podría regresar? Bueno, ese es un asunto de él, ¿verdad? Que él tiene que tomar su decisión. Yo no puedo tomar decisiones por él. Yo pienso que el pueblo de México está unido frente a cualquier intervención y tampoco está de acuerdo con con la intervención en Venezuela. Eso incluso lo dicen las encuestas. Entonces, no creo que haya riesgo en este momento, no lo considero así, pero él pues es libre siempre y nosotros pues con un reconocimiento muy amplio siempre al presidente López Obrador. Gracias. Y con esta incertidumbre de lo que, bueno, a partir de lo que ocurrió el sábado, ¿cuál es el mensaje que usted daría a la ciudadanía sobre pues, la seguridad en México y esta posibilidad que ha circulado en redes sociales, bueno, diversos mensajes de que México podría ser otro de los países pues, en donde podría haber esta intervención? Primero, el trabajo permanente de la presidenta, de su equipo, y en coordinación con todas las instituciones de todos los estados de la República. El trabajo permanente para disminuir la inseguridad. Y la búsqueda siempre de una buena relación con el gobierno de Estados Unidos, manteniendo nuestros principios firmes. Ahora, yo lo he dicho de diferentes formas, pero México es un país libre, independiente y soberano. Y frente a cualquier intervención, el pueblo de México va a permanecer unido. Lo dice nuestro himno y así es. La gente defiende la independencia y la soberanía de México en una amplísima mayoría. Son muy pocos los que buscan el intervencionismo de fuera. Y no considero que haya riesgo. Gracias, Presidenta. Finalmente, saber si ya hubo comunicación desde la Cancillería o directamente desde Presidencia con la Presidenta interina Delcy Rodríguez. Todavía no hay comunicación con ella. ¿Se buscará comunicación en estos días o se esperará? Pues vamos a ver, también depende de ellos, ¿no? Okay. Muchas gracias, Presidenta. Sí, Nancy. Gracias, Presidenta. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidenta, en este contexto del ataque militar de Estados Unidos a Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro, preguntarle justamente sobre esto que decía hace un momento. Decía, son los pueblos los que pueden poner un alto pues a este tipo de violaciones al derecho internacional. Preguntarle sobre esto porque este tipo de operativos, si se le puede llamar así, ocurren en total impunidad. En esta ocasión fue en Venezuela, pero en México también ya ocurrió en julio de 2024, cuando presuntamente agentes estadounidenses intervinieron en el secuestro del narcotraficante Ismael El Mayo Zambada. México en aquel momento, el gobierno pasado, pues envió notas diplomáticas y Estados Unidos pues ni siquiera contestó apropiadamente a esas notas diplomáticas. Previamente había habido ya también comunicaciones con el gobierno estadounidense sobre otro tipo de intervencionismos, como por ejemplo el financiamiento a pues grupos opositores a través de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Y lo mismo, o sea, Estados Unidos no contestó. Esto lo que nos refleja es que a Estados Unidos, pues sin importar quién esté gobernando ese país, pues ni es un socio confiable ni es un vecino amistoso. Entonces preguntarle en realidad cuáles serían los medios de defensa que tienen los países, las naciones para defender sus soberanías en contextos como el que estamos viviendo. Siempre es mantenerse unidos, la defensa de la soberanía nacional en todos los países y particularmente en México. El ser firmes
no estar zigzagueando en la definición clara y la cercanía con el pueblo. No hay de otra. El presidente López Obrador tiene una frase ahora que hizo su tuit que dice: puede ser una victoria en el corto plazo, pero no sé exactamente cómo lo dice, a ver si, pero es efímera. Por eso nosotros siempre vamos a defender. Dice: no olvide que la efímera victoria de hoy puede ser la contundente derrota del mañana. Y eso es así. Se puede ver como una victoria hoy, pero al final lo más importante es el apoyo del pueblo, el apoyo popular. Y en este caso, por eso nuestra defensa, nuestro gobierno siempre va a estar cerca del pueblo. Por eso los programas de bienestar son tan fundamentales, porque el pueblo sabe que el gobierno está con ellos. Esa es nuestra mejor garantía, siempre. Y en la relación con Estados Unidos somos vecinos, somos socios comerciales, hay 40 millones de mexicanos en Estados Unidos y debemos buscar siempre una buena relación, no siendo firmes en nuestros principios, pero no buscar una confrontación, sino siempre una buena relación, por el bien de los mexicanos, de aquí y de allá. Siempre, por eso ahora que hemos vivido pues durante ya casi un año, que si los aranceles, que si otros temas, siempre decimos cabeza fría, porque hay que tener temperamento, sí, pero temple también, para mantener y buscar siempre una buena relación. No nos vamos a ir a ningún lado, somos vecinos para siempre. Presidenta, también sobre el mensaje que manda este ataque a la soberanía y al pueblo venezolano, pero este mensaje que manda al resto del mundo de que si países hegemónicos quieren los recursos, pues van a ir por ellos. En ese sentido, pues recordar que Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo y que ya quedó al descubierto que ese es el verdadero objetivo de esto que está pasando, de esta situación que estamos enfrentando como planeta, y preguntarle pues cómo estaríamos los mexicanos, las mexicanas preparadas, porque nos decía hace un momento, pues hasta en el himno lo conocemos desde niños, desde niñas, que hay que estar listos cuando esté el grito de guerra y si un extraño enemigo osare pisar territorio mexicano, pues estar listos para la defensa. Pero más allá de esto, pues preguntarle cómo podemos los mexicanos, las mexicanas estar listos para la defensa de nuestra patria y de nuestros recursos en momentos donde Donald Trump pues dice hay que hacer algo con México, hay que hacer algo con Colombia, hay que hacer algo con Groenlandia y con Panamá y todo lo que ya sabemos. Estar atentos e informados. Y conocer la historia de México, conocer la historia de lo que ha pasado. Y el pueblo de México tiene la soberanía en el corazón. Entonces, y nosotros vamos a seguir informando. Repito, no veo riesgos con México. En la relación con Estados Unidos, pues sí hay una situación especial que estamos viviendo desde que llegó el presidente Trump, pero vamos a buscar siempre el entendimiento manteniendo nuestros principios firmes. Sobre el tema de la Organización de las Naciones Unidas, también ya le preguntaban hace un momento, pero pues insistir, porque estas instituciones internacionales que fueron creadas justamente pensando en que no se repitieran escenarios como los de la Segunda Guerra Mundial, pues al final no están funcionando, o sea, no funcionaron con el tema Gaza, no están funcionando en este momento con el tema Venezuela, hay una inacción total de la Organización de las Naciones Unidas. Preguntarle si es momento de repensar, pues ya no quizá reestructurar la Organización de las Naciones Unidas, sino crear nuevos mecanismos donde realmente se pueda defender las soberanías nacionales.
Tiene que ser el multilateralismo y tiene que haber también fortaleza en todas las naciones. Pero la ONU debe dejar su letargo. Ahora viene pronto la elección de el nuevo titular de Naciones Unidas, ¿cómo es? Secretario General de Naciones Unidas. Y tiene que haber el fortalecimiento de esta institución, no fortalecimiento burocrático, sino su surgimiento. La Carta de las Naciones Unidas sigue siendo vigente y tienen que defenderla todas las naciones. Es decir, ¿usted estaría porque las Naciones Unidas ya, digamos, Se apliquen? fortalezca, se salga de este letargo burocrático y que realmente se convierta en un espacio de construcción de la paz en el mundo? Presidenta, también preguntarle su opinión sobre el papel que juegan los medios de comunicación en todo esto. Esto se lo pregunto porque las grandes corporaciones mediáticas construyen a los enemigos de las libertades y a los enemigos de la democracia. En el pasado, pues, construían a partir de la figura de los comunistas, ¿no? Eran los que se comían a los niños, etcétera. En este momento construyen a los enemigos a partir de conceptos como, por ejemplo, el terrorismo, el narcotráfico y también todo el tema de la dictadura, la autocracia. En México, particularmente, lo intentaron estos medios extranjeros, medios nacionales, en el contexto de las elecciones de 2024, construir esta imagen falsa del narcogobierno, el narcopresidente, la narcocandidata, el narcoestado, sin presentar ninguna prueba. Y sistemáticamente lo hacen, lo hicieron en su momento en Irak, ¿no? Con las armas de destrucción masiva, lo cual era una falsedad, justificando la invasión en Medio Oriente, en Afganistán, en otros lugares. Lo hacen con Gaza, lo hacen con Venezuela, lo hacen con Cuba, lo hacen con México, con Colombia, con Argentina, en fin. Preguntarle sobre este papel que se aleja sobre todo de los principios éticos del periodismo. En primer lugar, la ética periodística pues mandata a buscar la verdad y también mandata a los periodistas, a los comunicadores, respetar los derechos humanos, incluido no solo el derecho humano a la información, sino el derecho humano a la democracia, el derecho humano a la soberanía, el derecho humano también a la libre autodeterminación de los pueblos. Estas corporaciones mediáticas se alejan de todo ello, incluso la ética periodística nos… Una situación especial que estamos viviendo desde que llegó el presidente Trump, pero vamos a buscar siempre el entendimiento manteniendo nuestros principios firmes. Sobre el tema de la Organización de las Naciones Unidas, también ya le preguntaban hace un momento, pero pues insistir, porque estas instituciones internacionales que fueron creadas justamente pensando en que no se repitieran escenarios como los de la Segunda Guerra Mundial, pues al final no están funcionando, o sea, no funcionaron con el tema Gaza, no están funcionando en este momento con el tema Venezuela. Hay una inacción total de la Organización de las Naciones Unidas. Preguntarle si es momento de repensar, pues ya no quizá reestructurar la Organización de las Naciones Unidas, sino crear nuevos mecanismos donde realmente se pueda defender las soberanías nacionales. Tiene que ser el multilateralismo y tiene que haber también fortaleza en todas las naciones. Pero la ONU debe dejar su letargo. Ahora viene pronto la elección de el nuevo titular de Naciones Unidas, ¿cómo es? Secretario General de Naciones Unidas. Y tiene que haber el fortalecimiento de esta institución, no fortalecimiento burocrático, sino su surgimiento. La Carta de las Naciones Unidas sigue siendo vigente y tienen que defenderla todas las naciones. Es decir, ¿usted estaría porque las Naciones Unidas ya, digamos, apliquen? Se fortalezca, se salga de este letargo burocrático y que realmente se convierta en un espacio de construcción de la paz en el mundo?
Presidenta, también preguntarle su opinión sobre el papel que juegan los medios de comunicación en todo esto. Esto se lo pregunto porque las grandes corporaciones mediáticas construyen a los enemigos de las libertades y a los enemigos de la democracia. En el pasado, pues, construían a partir de la figura de los comunistas, ¿no? Eran los que se comían a los niños, etcétera. En este momento construyen a los enemigos a partir de conceptos como, por ejemplo, el terrorismo, el narcotráfico y también todo el tema de la dictadura, la autocracia. En México, particularmente, lo intentaron estos medios extranjeros, medios nacionales, en el contexto de las elecciones de 2024, construir esta imagen falsa del narcogobierno, el narcopresidente, la narcocandidata, el narcoestado, sin presentar ninguna prueba. Y sistemáticamente lo hacen, lo hicieron en su momento en Irak, ¿no? Con las armas de destrucción masiva, lo cual era una falsedad, justificando la invasión en Medio Oriente, en Afganistán, en otros lugares. Lo hacen con Gaza, lo hacen con Venezuela, lo hacen con Cuba, lo hacen con México, con Colombia, con Argentina, en fin. Preguntarle sobre este papel que se aleja sobre todo de los principios éticos del periodismo. En primer lugar, la ética periodística pues mandata a buscar la verdad y también mandata a los periodistas, a los comunicadores, respetar los derechos humanos, incluido no solo el derecho humano a la información, sino el derecho humano a la democracia, el derecho humano a la soberanía, el derecho humano también a la libre autodeterminación de los pueblos. Estas corporaciones mediáticas se alejan de todo ello, incluso la ética periodística nos, digamos que nos impone esta necesidad de luchar contra las grandes calamidades en el mundo, incluidas las guerras, las invasiones, el hambre, la pobreza. Y el fascismo, esos medios de comunicación no lo hacen, presidente. Entonces, preguntarle también su opinión al respecto. Tiene razón. Y digamos, la manipulación de las redes sociales, porque toda esta construcción de bots y de algunos comunicadores de las redes que influyen y que una vez que salen ellos se activa automáticamente y no de manera orgánica con personas, sino principalmente con bots, con cuentas falsas manejadas por una persona, miles de cuentas falsas. Esta andanada en contra de uno u otro. Por eso es muy importante la mañanera, por eso es muy importante que haya medios alternativos como ustedes. Muy importante, porque si no, serían unos cuantos medios quienes dominarían la información. Tiene que haber otras alternativas de comunicación y de esos medios el derecho a la información, que en el caso de México está establecido en la Constitución. Miren, les voy a poner un ejemplo que me parece importante del Reforma de ayer. Miren fíjense. Porque desde mi perspectiva es una manipulación y les voy a mostrar por qué. Esta es la página 3 del Reforma de ayer. Entonces dicen, acusan que Maduro operó desde México. Más allá de si es cierto o no esto, que se basa en un documento de Estados Unidos, fíjense las fotografías que ponen al presidente López Obrador, pero vamos a leer la nota. Entre 2006 y 2008, cuando Nicolás Maduro era ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Hugo Chávez en Venezuela, habría coordinado operaciones vinculadas con el narcotráfico desde México. Más allá de si esto es cierto o no, ¿qué tienen que ver las fotografías con la nota? O sea, este es el periodo de Calderón. Toda la nota tiene que ver
con el 2006, el 2008, por acá habla del 2013. ¿Evoluciona acaso desde el 2011, 1999? Bueno, ¿dónde está Calderón aquí en la foto con Hugo Chávez? Y repito, no estoy acusando, porque no conozco la fuente de la información, más allá de si esto es cierto o no. ¿Cómo hablan del 2006 y el 2008, pero usan otras fotografías? Que por cierto, tampoco se conoce lo que se hizo en el periodo del presidente López Obrador con relación a Venezuela. En México hubo conversaciones donde también participó Estados Unidos entre la oposición venezolana y el equipo del presidente Maduro. Incluso hubo opositores que se resguardaron en la Embajada de México en Venezuela. Hay una historia larga desde 2019. Pero esta idea, primero de la calificación de Maduro, pero más allá de eso, esta búsqueda de querer, esto que ha dicho la oposición siempre, México va hacia Venezuela. Que en realidad pues es un Estado soberano. Entonces es muy importante la información. Como ciudadanos también tenemos que buscar la información veraz y los medios de comunicación tienen una responsabilidad. Ahora en la nueva ley de comunicaciones viene el derecho de las audiencias y pedí ahora a Pepe Merino y a la nueva comisionada del órgano, ya no es el IFETEL, ya no me acuerdo exactamente su nombre, que tienen, porque eso está en la ley, que tiene que regularse en particular en México el tema del derecho a las audiencias. ¿Cómo se va a garantizar el derecho de las audiencias en los medios de comunicación? Para garantizar lo que está en la Constitución, que es el derecho a la información y no a la construcción de una supuesta verdad cuando muchas veces está manipulada. Gracias, presidenta. Gracias. Vamos a ver.